Las gemelas tocaron a la puerta y dijeron: escuchamos que necesita un hombre en el rancho. Nuestro papá la ama. Otoño de 1891. El cielo occidental se oscurecía con nubes grises aceradas mientras un viento frío barría las praderas desvanecidas. Elena Vargas se arrodilló junto al poste de la esquina de su cerca, con un martillo en la mano, luchando por clavar un clavo rebelde antes de que el crepúsculo se escapara. Las tablas crujieron en el frío, un sonido familiar que marcaba años de arduo trabajo tratando de mantener su tierra unida. El clavo se dobló en su último golpe. Murmuró, lo sacó y se enderezó cuando 3 golpes secos resonaron desde la casa. Los golpes volvieron a sonar, más fuertes, urgentes, llevados por el viento. Elena dejó el martillo y caminó rápidamente hacia el porche, el frío azotando su abrigo y soltando su cabello. En la puerta, se congeló. 2 niñas pequeñas estaban una al lado de la otra, apenas de 6 años, con las mejillas enrojecidas y las trenzas enredadas por la brisa. Sus pequeñas botas se mantenían firmes en las tablas gastadas a pesar del frío. La niña de la izquierda levantó la barbilla y dijo claramente: escuchamos que necesita un hombre en el rancho. Nuestro papá la ama. Elena parpadeó sorprendida. ¿Su papá me ama? Sí, dijo la niña con confianza. Es bueno con los caballos, las cercas y dispara mejor que nadie. La otra gemela apretaba una desgastada cartera de cuero, con sus grandes ojos alertas y cautelosos. Elena observó sus raídas chaquetas de lana, sus botas agrietadas y sus manos cubiertas de mitones. ¿Dónde está su padre? En el campamento de ganado junto al río, respondió la primera, está demasiado ocupado para venir aquí, pero nosotras vinimos. Usted vino hasta aquí. Elena miró más allá de ellas, viendo solo el patio vacío y el camino fangoso que se extendía hacia los álamos. La gemela más callada finalmente habló, su voz pequeña pero clara. No está lejos. Conocemos el camino. Elena se cruzó de brazos, dividida entre la cautela y la extraña atracción que sentía. ¿Siempre caminan hasta las puertas de extraños? No es una extraña, insistió la primera. Papá habla de usted. Su respiración se entrecortó. No podía imaginar por qué un hombre que nunca había conocido pronunciaría su nombre a sus hijas. ¿Y sus nombres? Soy Sofía, dijo la audaz, tocándose el pecho. Y ella es Clara. El viento sacudió la contraventana de la ventana y Elena vio a ambas niñas temblar a pesar de su resolución. Pensó en enviarlas de vuelta. El crepúsculo caía, la helada se acercaba, pero entonces notó los nudillos enrojecidos de Sofía y los labios temblorosos de Clara. Entren, dijo Elena, retrocediendo, las dos. Intercambiaron una mirada, luego se apresuraron a entrar. Elena cerró la puerta contra el viento y las condujo a la cocina. Siéntense junto al hogar, dijo, avivando las brasas. El fuego se avivó rápidamente, proyectando calor por toda la habitación. Colgó el hervidor y colocó una olla cerca. Sofía y Clara se acomodaron cerca sobre la alfombra trenzada, sus botas dejando tenues huellas de barro en el suelo. A Elena no le importó. ¿Qué dijo exactamente su padre sobre mí?, preguntó mientras batía harina en un tazón. Sin dudarlo, Sofía respondió: que trabaja más duro que la mayoría de los hombres, que no se asusta fácilmente y que necesita a alguien con quien contar. Clara añadió suavemente: dijo que es amable. Elena hizo una pausa, luego reanudó la mezcla. ¿Y el nombre de su padre? Javier Román, dijo Sofía. Dijo: si lo conoces, lo entenderás. Elena miró a las 2 niñas, rostros idénticos, uno firme, uno cauteloso, esperando su respuesta. Afuera el viento sacudía las paredes, pero dentro el calor del fuego crecía. Podía enviarlas de vuelta o darles un momento para descansar y hablar. El té estará listo pronto, dijo finalmente. Entonces me lo contarán todo. El viento se había asentado en un gemido bajo y constante cuando llegó el golpe. Elena estaba recogiendo las tazas de la mesa. Las gemelas se acurrucaron en la alfombra cerca del hogar, con los párpados pesados por el calor y las barrigas llenas. El golpe fue firme. 3 toques medidos que resonaron en la quietud. Se secó las manos en el delantal y abrió la puerta. Un hombre estaba de pie en el porche, el ala de su sombrero ensombreciendo sus ojos, los hombros cuadrados contra el frío. Era alto, fácilmente por encima de ella, y tenía el tipo de presencia que hacía que el espacio se sintiera más pequeño a su alrededor. Polvo y tierra de los senderos se adherían a su abrigo. Cuando habló, su voz era profunda, uniforme y cortés. Buenas noches, señora.
Estoy buscando a mis hijas. Detrás de ella, las niñas se agitaron al oír el sonido. Sofía asomó la cabeza alrededor de la puerta, sonriendo. Papá. Clara la siguió, más lenta pero sonriendo. Elena se hizo a un lado, permitiéndoles correr hacia él. Se envolvieron alrededor de sus piernas, charlando sobre el fuego y el pan y el gato que a veces merodeaba por su puerta. Javier Román, porque no tenía duda de que este era él, descansó brevemente una mano en cada una de sus cabezas antes de volver a mirarla. Lo siento si le causaron problemas. No lo hicieron, dijo Elena, aunque su tono era más frío que las palabras. Lo que sí hicieron fue caminar hasta aquí solas con el viento. Está a casi una milla del campamento de ganado, y ahora está oscuro. Su mirada se encontró con la de ella, firme y sin actitud defensiva. Sé que lo han hecho antes. Les digo que no lo hagan, pero no siempre escuchan. Son testarudas. Su boca se torció casi en una sonrisa, luego se desvaneció. Esta noche, estaba moviendo el ganado de vuelta del río. Para cuando noté que se habían ido, alguien en el campamento dijo que habían visto dos pequeñas botas dirigirse hacia aquí. Debería mantenerlas más cerca, dijo ella, más bruscamente de lo que pretendía. La imagen de esas delgadas chaquetas contra el viento todavía era demasiado fresca en su mente. Él inclinó la cabeza ligeramente. Tiene razón, y le agradezco que las haya dejado entrar. Las niñas seguían hablando una sobre otra, Sofía contándole sobre el té, Clara sobre la miel que había revuelto en el suyo. Él escuchó sin interrumpir, con una mano grande en la espalda de cada pequeño abrigo, anclándolas. Las llevaré a casa ahora, dijo finalmente, instándolas suavemente hacia la puerta. Sofía abrió la boca para protestar, pero él le dirigió una mirada tranquila que la calmó. En el umbral, Elena notó que algo cambiaba en su postura. Sin decir una palabra, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y colocó un pequeño saco de arpillera sobre su mesa. La tela estaba gastada, pero atada cuidadosamente con un cordel. Junto a él, colocó un frasco de vidrio envuelto en papel. Él frunció el ceño. ¿Qué es esto? Harina, dijo simplemente, luego tocó el frasco. Miel, por su molestia. Eso no es necesario. Sus ojos se movieron de ella al fuego donde el último resplandor iluminaba la habitación. Tal vez no, pero tómelo de todos modos. Antes de que pudiera discutir más, guió a las niñas hacia el porche. Sofía se giró para saludar con la mano. Buenas noches, señorita Elena. Clara hizo eco suavemente, sus voces llevadas por el frío. Javier se tocó el ala de su sombrero, un gesto lo suficientemente cortés como para sentirse como si perteneciera a otro tiempo. Buenas noches, señora. Luego se adentró en la oscuridad con sus hijas, sus figuras tragadas rápidamente por la noche y el crujido apagado de las botas en el suelo helado. Elena cerró la puerta, el pestillo encajando en su lugar, se quedó un momento más en la quietud, el viento presionando contra las paredes. El saco de arpillera y el frasco estaban sobre su mesa, humildes pero inesperados. Desató el cordel. La harina era limpia y fina, la miel espesa y dorada incluso a la tenue luz de la lámpara. Podía imaginárselo dejándolo sin alboroto, como si el pago y la gratitud fueran lo mismo. El fuego crepitó en el hogar, y pensó en la forma en que había escuchado a sus hijas, paciente, atento antes de alejarlas. Había pasado mucho tiempo desde que había visto a un hombre que no llenaba el silencio con ruido. Elena guardó la harina y colocó la miel en el estante. La usaría con moderación, decidió, aunque no porque necesitara ahorrarla. Algo en el peso de ese frasco se sentía más que solo la comida dentro. Afuera, el viento se llevó el último sonido de sus pasos. El sol de la mañana se derramó sobre la cresta, convirtiéndola helada en los postes de la cerca en 1000 pequeños espejos. Elena salió con un balde de alimento equilibrado en su cadera, el aire lo suficientemente fresco como para empañar su aliento. Dos pequeñas figuras ya estaban en el gallinero, agachadas y riendo mientras las gallinas se lanzaban a por los granos sueltos. Sofía la vio primero, saltando con un saludo. Vinimos temprano, papá dijo que podíamos. Clara, más callada pero con la misma chispa en sus ojos, extendió una palma llena de grano como una ofrenda. Elena sonrió a pesar de sí misma. Parece que tienen todo bien controlado. Trabajaron juntas, esparciendo el alimento hasta que las gallinas se asentaron en un cacareo contento. Cuando el balde estuvo vacío, Sofía insistió en ayudar con la bomba del jardín. El mango crujió mientras lo trabajaban, el agua salpicando en el pálido estaño. Clara lo estabilizó con ambas manos, sus mitones oscureciéndose con la humedad.
Más tarde, mientras llevaba el balde hacia el porche, Elena notó algo que no había visto antes. La puerta del cobertizo, que había estado suelta durante semanas, ahora se balanceaba suavemente sobre sus bisagras. La madera había sido cepillada donde se había deformado, los clavos clavados al ras. Nadie había dicho una palabra. Al día siguiente encontró el tramo lejano de la cerca reparado, los postes enderezados, los rieles seguros. El trabajo estaba pulcro, el tipo de trabajo que requería más cuidado que tiempo. Y en la mañana siguiente, un balde limpio de agua estaba junto al pozo, su borde capturando la luz temprana, aunque ella no lo había llenado. Javier nunca mencionó estas cosas. No había nota, ni un casual de nada deslizado en la conversación. Simplemente aparecieron, de la forma en que la helada se derretía de los campos, o el sol encontraba su camino a través de la ventana de la cocina, silenciosos, seguros y sin demanda. Sofía y Clara se convirtieron en una vista tan regular en el rancho como los gatos del granero. Seguían a Elena a través de sus tareas, pequeñas botas crujiendo en el patio, manos rápidas para recoger huevos o barrer las cáscaras de semillas del porche. A veces charlaban sobre la escuela o el ternero nacido la primavera pasada. Otras veces simplemente trabajaban junto a ella en silencio agradable. En el pueblo, sin embargo, el aire cambió. Elena sintió las miradas antes de escuchar las palabras. Largas miradas por encima de los hombros, conversaciones que disminuían al pasar ella. La primera vez que captó el borde de ello, dos mujeres cerca de la tienda estaban inclinadas sobre un rollo de tela de calicó, una susurrando al oído de la otra. Los ojos de la otra se movieron hacia ella, luego se apartaron. En la oficina de correos, un viejo ranchero con dedos manchados de tabaco preguntó cómo estaban las damas de Román, y cuando ella frunció el ceño, él solo sonrió y se quitó el sombrero. La conversación no era fuerte, pero no necesitaba serlo. En un pueblo tan pequeño, las cosas tenían una forma de moverse más rápido que la diligencia y quedarse más tiempo que el polvo en la calle principal. De vuelta en el rancho, las gemelas perseguían a una gallina descarriada, su risa resonando por todo el patio. Elena se apoyó en la barandilla del porche, observando cómo Clara casi la atrapaba antes de que la bota de Sofía resbalara en el barro y ambas cayeran en un montón. Debería decirles que tuvieran cuidado, que se mantuvieran limpias, que recordaran que tendrían que caminar a casa con esa ropa. Pero no lo hizo. Ella solo sonrió ante la vista y se preguntó, no por primera vez, qué era lo que había en los ojos de su padre que las había formado así. Cuando el sol se puso bajo, pintando los campos de ámbar, llevó los huevos del día a la cocina. Un leve aroma a pino recién cortado persistía cerca de la puerta. Miró hacia abajo y vio el escalón del porche, recién reemplazado, la madera pálida y lisa bajo sus botas. Otra reparación silenciosa, otro gesto tácito. Dejó los huevos en el mostrador y se quedó allí un momento, con las manos apoyadas en la madera gastada, pensando en el hombre que se movía por su mundo así, sin dejar más marca que las que mantenían las cosas unidas. El mercado de otoño bullía de color y ruido. Los puestos bordeaban la calle principal del pueblo, brillantes con calabazas, canastas de manzanas, frascos de miel capturando la luz del sol. Elena dispuso sus propios productos cuidadosamente. Filas de calabazas de color naranja pálido, manzanas rojas pulidas hasta brillar y miel sellada herméticamente en vidrio. El viento fresco llevaba el olor de las castañas asadas y el parloteo de los vecinos negociando los precios. Al otro lado, un grupo de hombres holgazaneaba cerca de la mesa al aire libre del salón, con jarras en la mano, su risa resonando por encima del zumbido del mercado. Uno de ellos, de hombros anchos, con el sombrero inclinado hacia abajo, se separó del grupo y se acercó a ella con paso vacilante. Miguel Dalton. Su nombre viajó por delante de él, atado a demasiadas historias sobre mujeres que desearían no haberle hablado nunca. Bueno, ahora, dijo Miguel, deteniéndose en su mesa. Esas son unas manzanas finas. Apuesto a que no solo está aquí vendiendo fruta, sin embargo. Elena mantuvo su voz firme. Un celemín cuesta 50 centavos. Si quiere menos, cuesta 5 centavos cada una. Él apoyó el codo en la mesa, lo suficientemente cerca como para que ella captara el fuerte olor a whisky en su aliento. Supongo que una dama como usted podría ganar más que eso, si estuviera en la compañía correcta. Elena se volvió hacia una mujer que había estado examinando sus calabazas. Señora, estas se conservarán durante semanas y se almacenan en una bodega fresca, habló claramente, esperando que Miguel captara la indirecta. Pero él no se movió.
Se dice que usted está dirigiendo ese gran lugar sola. Trabajo duro. Ningún hombre para ayudar. ¿Es eso cierto? Su voz se había elevado, atrayendo miradas de los puestos cercanos. Elena sintió el calor picarle el cuello, aunque el viento era agudo. Señor Dalton, si no está aquí para comprar. Una sombra cayó sobre la mesa. No está aquí para comprar, llegó una voz tranquila desde detrás de ella. Javier Román se acercó, su figura bloqueando la vista de la mitad de la calle. No levantó la voz, pero no había duda del acero en ella. Su mano izquierda descansaba ligeramente en el borde de la mesa. Los músculos de su antebrazo se movieron bajo su manga enrollada. Está estorbando a los clientes que pagan, dijo Javier uniformemente. Mejor muévase. A menos que esté buscando tener menos dientes de los que trajo. La sonrisa de Miguel vaciló. Solo por un segundo. Ahora espere. Solo estoy conversando. Javier no parpadeó. Sus dedos se curvaron ligeramente, apretándose en la madera. La esquina de la mesa dio un suave crujido bajo la presión. La risa de la mesa del salón se había callado. La mirada de Miguel se movió a la mano de Javier, luego de vuelta a sus ojos. Algo en esa mirada drenó la fanfarronería de su postura. Dio un paso atrás, su bota raspando la tierra, murmurando, no hay necesidad de ponerse tan agitado. Javier no dijo nada más. Miguel giró sobre sus talones y caminó de vuelta hacia sus compañeros, quienes fingieron no verlo regresar. El aire pareció aflojarse de nuevo. La siguiente clienta de Elena, un hombre canoso con un abrigo de lana, se adelantó y preguntó por su miel, como si nada hubiera pasado. Durante el resto de la tarde, Javier se quedó cerca, pero fuera del camino, su presencia era un ancla silenciosa. Elena vendió la mayoría de sus productos, aunque quedaron algunas canastas de manzanas y calabazas. Cuando la multitud se redujo y las últimas monedas fueron contadas, comenzó a recoger sus cosas. Sin decir una palabra, Javier se acercó, levantando las canastas restantes como si no pesaran nada, apilándolas cuidadosamente en la parte trasera de su carreta. Ella extendió la mano para tomar una, pero él negó con la cabeza y terminó el trabajo él mismo. Luego colocó un pequeño saco en el asiento de la carreta, una bolsa de granos de café, el aroma rico y terroso incluso a través de la arpillera. Por su molestia, dijo simplemente. Antes de que ella pudiera responder, se quitó el sombrero y se alejó, dirigiéndose por la calle hacia las afueras del pueblo. Elena se quedó junto a la carreta durante un largo momento, observándolo alejarse. A su alrededor, el mercado se calmaba, los comerciantes recogiendo, las voces desvaneciéndose con el día. Apoyó su mano en el saco de café, sintiendo su peso. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, no había enfrentado los susurros y los bordes afilados del pueblo sola. El viento que barrió el rancho de Vargas llevaba la mordida de finales de otoño, sacudiendo los tallos secos en los campos y silbando a través de las grietas en las paredes del granero. Elena había estado cerrando las contraventanas en la cocina cuando notó un trozo de papel doblado metido debajo del marco de la puerta. Sin nombre, sin dirección, solo su propio aliento empañando el aire mientras se inclinaba para recogerlo. Lo abrió a la luz de la estufa. La letra era irregular, como si estuviera escrita con prisa. Siga dejando que ese pistolero ande por ahí, y se arrepentirá. La reputación de una mujer es una cosa frágil. La suya se hará añicos pronto. La primera carta la quemó, diciéndose a sí misma que era el crudo intento de algún tonto por inquietarla. Pero a la noche siguiente había otra. Esta más aguda, más fea, nombrándola directamente y prometiendo que los accidentes sucedían a las mujeres que no conocían su lugar. La tercera advirtió que su amigo traería problemas a su puerta. Para la cuarta, sus manos temblaban mientras sostenía el papel sobre la llama, observando cómo la tinta se rizaba y ennegrecía. Fue entonces cuando la puerta trasera se abrió y Javier entró, sacudiendo el polvo de su abrigo. ¿Qué es eso?, preguntó, asintiendo hacia el humo que salía de la estufa. Nada importante, dijo ella demasiado rápido, metiendo la última de las cenizas debajo de la rejilla. Sus ojos se entrecerraron. Elena vaciló, luego suspiró, abriendo un cajón donde yacían escondidas otras 2 notas dobladas. Él las leyó sin decir una palabra, su mandíbula tensándose con cada línea. Debería habérmelo dicho, dijo, con la voz baja pero firme. Son solo palabras, respondió ella. Si confrontamos a quien esté haciendo esto, solo los alimentaremos. O los detendremos, replicó Javier. Los cobardes cuentan con el silencio. Su mirada bajó.
No quiero que las niñas oigan hablar de esto. El asunto pareció quedar ahí, aunque su expresión le dijo que no lo iba a dejar pasar. 2 noches después, Sofía y Clara entraron corriendo en la casa, con las mejillas enrojecidas, los ojos muy abiertos. Papá, susurró Clara. Hay alguien junto al granero. Javier no perdió tiempo. Tomó la linterna de su gancho, salió al frío, y estaba a medio camino a través del patio antes de que Elena llegara a la puerta. Una sombra se movió entre las pilas de heno. Javier se movió rápido para un hombre de su tamaño, cortando la figura antes de que pudiera alcanzar la cerca. Hubo una pelea, la linterna balanceándose salvajemente, luego la voz de Javier, aguda, dominante. Momentos después, salió, con una mano grande agarrando el cuello de un hombre que reconoció instantáneamente. Miguel Dalton. Su rostro estaba pálido bajo la luz de la linterna, su sombrero torcido. Javier sostenía un papel arrugado en su otra mano. ¿Esto es suyo?, preguntó Javier, sacudiéndolo para abrirlo. Miguel no dijo nada, pero su mirada hacia Elena habló más fuerte que las palabras. Por la mañana, la noticia se había extendido. Javier no arrastró a Miguel a la oficina del sheriff de inmediato. En cambio, lo condujo, con las muñecas atadas con una cuerda, directamente al centro del pueblo. La plaza ya estaba ocupada. Comerciantes descargando cajas. Gente del pueblo buscando suministros. Javier se detuvo en medio de la calle y levantó el papel. Léelo, ordenó. Miguel se movió sobre sus pies. No. Javier dio un paso más cerca, la cuerda entre sus manos apretándose. Léelo. El parloteo de la multitud disminuyó. La voz de Miguel fue baja al principio, tropezando con las palabras, pero la quietud de Javier no lo dejó ningún lugar donde esconderse. Para cuando llegó a la última línea, amenazando lo que sucede a las mujeres que mantienen la compañía equivocada, la plaza se había quedado en silencio. Elena estaba de pie al borde de la multitud, con la barbilla levantada, aunque su corazón latía con fuerza. Vio las miradas que la gente le dio a Miguel. Asco, no curiosidad. El sheriff Cole dio un paso adelante, tomando la cuerda de Javier. Eso es suficiente. Pasará algún tiempo en una celda mientras hablamos de los cargos. Mientras se llevaban a Miguel, Javier se volvió hacia Elena. No había jactancia en sus ojos, ni triunfo, solo una certeza silenciosa, la misma mirada que había usado al arreglar su cerca o dejar un saco de café en su carreta. Los susurros que la habían seguido durante semanas no desaparecieron esa mañana, pero algo cambió. El pueblo había visto con sus propios ojos, quien había estado detrás de la inmundicia, se deslizó debajo de su puerta, y quién se había parado frente a ella cuando importaba. La noche era inquietantemente tranquila. Incluso los grillos habían guardado silencio. Elena acababa de avivar el fuego de la cocina cuando un olor acre la llamó la atención. Frunció el ceño, mirando hacia la ventana, donde un parpadeo naranja bailaba contra la oscuridad más allá del huerto. Javier, llamó, ya moviéndose hacia la puerta. Para cuando él llegó al porche, poniéndose las botas, el parpadeo se había convertido en una llama imponente. El granero de heno estaba en llamas, las chispas se disparaban hacia el cielo nocturno. Busca a las niñas, ordenó Javier, saltando del porche. Elena se apresuró a despertar a Sofía y Clara. Sus ojos se abrieron al resplandor del fuego, pero se aferraron silenciosamente a sus manos mientras ella las conducía con seguridad a la caseta del pozo. Javier estaba de pie en las puertas del granero, con su camisa cubriendo su boca contra el humo asfixiante. Elena se unió a él, con un balde en la mano, ignorando su protesta para que se quedara atrás. Juntos, pasaron baldes y batieron las llamas empujadas por el viento hacia el corral. El humo espeso les picaba los ojos y los pulmones, pero no se detuvieron. Javier cortó la pared ardiente con una pala para crear una ruptura. Elena tropezó en el barro removido, pero él la agarró del brazo y la estabilizó sin perder el ritmo. Cuando el fuego finalmente se redujo a montones humeantes, la mitad del heno se había perdido, pero el resto permaneció en una pared ennegrecida e inclinada. Elena tosió, apoyándose pesadamente en el marco de la puerta. La mirada de Javier se fijó en un conjunto de huellas profundas y anchas en el barro, ninguna perteneciente a ellos. Se agachó, pasando los dedos sobre una mancha oscura que brillaba débilmente a la luz de la luna, luego levantó su mano a su nariz. «Queroseno», murmuró. El estómago de Elena se desplomó. ¿Quiere decir que alguien provocó este fuego? Javier dijo, su voz plana y peligrosa.
Antes de que ella pudiera responder, él ya se dirigía hacia la puerta del pasto, con la linterna balanceándose a su lado, siguiendo las huellas hacia los árboles. Elena lo llamó, pero el viento se tragó sus palabras. El sendero condujo más allá del arroyo, y sobre la cresta a un grupo de linternas que marcaban el campamento de ganado de Bruno Robles. Bruno se apoyó casualmente contra una barandilla cuando llegó Javier. Bueno, se burló. No esperaba una visita tan tarde. Escuché que está jugando a ser un granjero para la viuda Vargas. Javier se detuvo a unos pasos de distancia, la luz de la linterna resaltando la línea afilada de su mandíbula. Usted provocó ese fuego. Bruno sonrió con suficiencia. O tal vez su amiga dejó su linterna demasiado cerca del pajar. Su nombre es Elena, respondió Javier uniformemente. ¿Y admitirá lo que hizo ahora o qué? Bruno dio un paso adelante, su sonrisa desvaneciéndose en una mueca. ¿Va a sacar un arma? Escuché que colgó su arma hace años después de que su hermano recibiera una bala por usted. Los ojos de Javier no vacilaron. No hay arma. Dejó caer la linterna en la tierra. Resolveremos esto con nuestros puños. Bruno atacó primero. Un arco salvaje apuntó a terminarlo rápidamente. Javier se agachó y golpeó las costillas de Bruno, sacándole el aire. Dieron vueltas sobre la grava, sus respiraciones ásperas en el aire nocturno, el ganado inquieto cerca. Bruno se abalanzó, atrapando el hombro de Javier, pero Javier se torció y golpeó la mandíbula de Bruno, luego hundió un puño en su estómago. Bruno se tambaleó e intentó agarrar el cuello de Javier, pero fue golpeado contra la barandilla con la fuerza suficiente para romper la madera. Javier sujetó a Bruno, presionando un antebrazo contra su garganta. ¿Lo va a firmar? Los ojos ardientes de Bruno se encontraron con los suyos con odio, pero asintieron a regañadientes. Dentro de la tenue oficina del rancho, Javier empujó un papel y un bolígrafo hacia Bruno, una confesión, admitiendo que provocó el fuego para dañar el sustento de Elena. La firma de Bruno tembló bajo la mirada inquebrantable de Javier. Cuando terminó, Javier dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo. Bruno se frotó la garganta pero evitó la mirada de Javier. Manténgase fuera de su tierra, advirtió Javier en voz baja. La próxima vez, no seré tan cortés. Sin otra palabra, Javier se giró y desapareció en la noche fría, la confesión a salvo en su abrigo. Las amargas maldiciones de Bruno se desvanecieron detrás de él. Al amanecer, Javier regresó al rancho de Vargas donde Elena esperaba, con las niñas cerca a su lado. Le entregó el papel sin hablar. Su aliento se entrecortó mientras leía, luego lo miró. Él solo miró más allá de ella hacia el granero, calculando lo que quedaba. El fuego estaba destinado a romper su espíritu, pero en cambio trazó una línea que nadie en el pueblo podía ignorar. El juzgado en Milford era un edificio de ladrillo rechoncho con altas ventanas que dejaban entrar la luz pálida del invierno. A media mañana, cada banco dentro estaba lleno. Rancheros con abrigos polvorientos, tenderos en su descanso y gente del pueblo que nunca se perdía una pelea pública. El raspado de las botas en el suelo de madera resonó cuando el alguacil llamó a la sesión al orden. Bruno Robles se sentó en la mesa del demandante, su traje oscuro demasiado apretado a través de los hombros, la mandíbula tensa en una sonrisa destinada a proyectar confianza. Al otro lado de él, Javier se sentó junto a Elena, con su sombrero descansando sobre su rodilla, su expresión ilegible. Un hombre delgado con un abrigo a medida, el abogado de Javier de Denver, clasificó los papeles en una pila ordenada. El juez Fletcher, de cabello gris y mandíbula cuadrada, revisó el expediente. Robles contra Vargas, reclamo de propiedad en disputa sobre el lote sur del rancho de Vargas. Sus ojos se levantaron hacia Bruno. Puede comenzar. El abogado de Bruno se levantó, lanzándose a un discurso sobre marcadores de límites y mala administración de la propiedad de Vargas. Pintó a Elena como una viuda aferrada a una tierra que no podía mantener, sugiriendo que el lote sur estaría mejor atendido bajo el cuidado de Bruno. Cuando fue el turno de la defensa, el abogado de Denver se puso de pie suavemente. Su señoría, antes de abordar la disputa de límites, tengo pruebas con respecto a la conducta del demandante hacia mi cliente. Le entregó al juez un documento doblado. Fletcher lo desdobló, sus ojos escaneando la página. Esta es una confesión firmada del señor Robles admitiendo haber provocado un incendio en el granero de heno del demandado, firmada de su propia mano, confirmó el abogado, y corroborada por el testimonio jurado de un tal Miguel Dalton, actualmente bajo custodia por acoso e invasión de propiedad privada.
Un murmullo se extendió por la multitud. Bruno se movió en su asiento, el color subiendo a sus mejillas. La mirada del juez se agudizó. Señor Robles, ¿es esta su firma? Bruno vaciló, luego murmuró. Sí, pero, tendrá su oportunidad de explicar, dijo Fletcher bruscamente. Se volvió hacia Elena. Sra. Vargas, ¿le gustaría hacer una declaración? Elena se levantó lentamente. Sus manos estaban firmes, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Miró por toda la sala a los rostros que había visto en la tienda general, en la iglesia, en el mercado. Este rancho era de mi esposo, y antes de eso de su padre, comenzó. Desde su fallecimiento, he trabajado todos los días para mantenerlo con vida. He reparado cercas bajo la lluvia, he traído ganado durante las tormentas, he plantado y cosechado hasta que mis manos sangraron. Y lo he hecho mientras levantaba la cabeza para enfrentar cada rumor, cada susurro de que no podía manejarlo sola. Sus ojos se movieron brevemente hacia Javier. El señor Román me ha apoyado cuando otros no lo harían. Ha protegido mi tierra, mi seguridad y a las niñas que van y vienen entre nuestros hogares. Este rancho no es solo acres y postes. Es mi vida, y no permitiré que me lo quiten con engaños. Hubo un momento de quietud en la sala del tribunal, roto solo por el crujido de un banco. El juez Fletcher se reclinó. El tribunal encuentra que las acciones del demandante, específicamente el incendio provocado y el acoso, invalidan su reclamo sobre la propiedad en disputa. Se desestima el caso de propiedad del lote sur. Además, el señor Robles pagará los daños por la destrucción de la propiedad del demandado y cumplirá 30 días en la cárcel del condado. El mazo cayó con un golpe seco. La boca de Bruno se abrió, pero su abogado puso una mano en su brazo, negando con la cabeza. Los agentes ya se movían hacia él. Por un instante, solo hubo el arrastre de papeles y el raspado de sillas. Entonces, alguien en la parte de atrás aplaudió una vez. Otro se unió. El sonido se extendió hasta que toda la sala se llenó con el aplauso de los vecinos que por primera vez no susurraban sobre Elena Vargas. Estaban de pie por ella. Javier la miró, el más leve rastro de una sonrisa tirando de su boca. Elena se encontró con sus ojos, sintiendo el peso de meses de batallas libradas en la sombra levantarse lo suficiente como para dejarla respirar. Afuera, el aire frío era brillante y agudo. La multitud se derramó sobre los escalones, todavía hablando sobre el veredicto. En algún lugar detrás de ellos, la puerta de la cárcel se cerró sobre Bruno Robles. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió la tierra bajo sus pies como verdaderamente suya. Los días después del juicio se extendieron largos y tranquilos. Elena se mantuvo ocupada en el rancho, reparando cercas y atendiendo los campos, pero había un vacío donde había estado la presencia constante de Javier. Se había ido del pueblo sin una palabra, cabalgando hacia las colinas distantes, con Sofía y Clara siguiéndolo de cerca, aunque ella lo enmascaró bien. Las noches de Elena eran inquietas. El silencio en la casa era más pesado sin los suaves pasos de las gemelas y el murmullo bajo de la voz de Javier. Se encontró mirando por la ventana, esperando ver una nube de polvo o el brillo de caballos acercándose desde el horizonte. Una mañana fría, justo cuando el sol levantaba la helada del suelo, un sonido familiar rompió la quietud. El golpeteo rítmico de los cascos en el camino de tierra. El corazón de Elena dio un vuelco. Salió al porche, con los ojos buscando el camino que conducía a la granja. Javier apareció primero, alto y seguro, con el polvo asentándose de su abrigo. Sofía y Clara saltaban a su lado, su risa sonando clara mientras corrían hacia la puerta. En la mano de Javier había una pequeña caja gastada, sus bordes lisos por años de manipulación. La abrió con cuidado y reveló un anillo de plata, simple, sin adornos, pero pulido con un brillo tranquilo. Esto perteneció a mi madre, dijo, con la voz firme pero suave. No te prometo una vida libre de tormentas o días difíciles, pero te prometo esto. Nunca te dejaré enfrentar esos días sola de nuevo. La respiración de Elena se entrecortó, sus ojos brillando con lágrimas que no se molestó en ocultar. Extendió la mano, deslizando el anillo en su dedo, el peso de este anclándola como nada más podía hacerlo. Sofía y Clara corrieron a su lado, abrazándolas a ambas. Mamá, susurraron, sus sonrisas brillantes y sin reservas. Los cuatro se quedaron juntos en el porche mientras el sol de la mañana calentaba la tierra bajo sus pies. Más tarde ese día, Elena y Javier salieron a los campos con un saco de semillas entre ellos, las primeras de la temporada.
Las esparcieron sobre el suelo ablandado, lado a lado, sus manos ocasionalmente rozándose, compartiendo pequeñas sonrisas y palabras tranquilas. El viento susurraba a través de las hierbas doradas, llevando su risa a través de la tierra abierta. En ese momento, bajo el vasto e infinito cielo de las llanuras occidentales, plantaron más que solo cosechas. Plantaron esperanza, un futuro formado por el coraje, por el amor y por la fuerza tranquila de dos personas que eligen construir algo duradero juntos. Y aquí, queridos amigos, termina nuestra historia. Una historia de valentía, de renacimiento y del inquebrantable poder del amor. La historia de Elena y Javier nos demuestra que incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay luz para encontrar, siempre hay esperanza para plantar. Si han disfrutado de este relato de amor y resiliencia en el viejo oeste, les invitamos a unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse y descubran más romances inolvidables que capturan el espíritu indomable de la frontera americana. Denle me gusta a este video, compartan la historia con sus amigos amantes de las historias y hagan sonar la campanita para que nunca se pierdan un nuevo capítulo de amor contra todo pronóstico. Hasta la próxima, mantengan sus corazones abiertos y sus espíritus salvajes. Esto es, donde cada historia arde brillante como una fogata bajo el vasto cielo occidental. Gracias por acompañarnos.